Miguel llevaba todo el día sin comer. Tenía solo 3 panes. Y esa noche, bajo la lluvia, decidió no comer ninguno. Porque una anciana abandonada estaba temblando en un porche. Y alguien tenía que elegir quién sobrevivía al frío. Era una noche de lluvia que parecía querer borrar las huellas de la ciudad. Las farolas derramaban círculos de luz sobre el pavimento, y cada gota que golpeaba el asfalto dejaba un brillo efímero, como si el suelo recordara por unos segundos que alguna vez fue limpio. En una esquina, junto a un portal, un niño de 12 años sostenía una bolsa de papel perforada por la humedad. Dentro, 3 panes aún tibios, o al menos lo habían sido. Su nombre era Miguel, y la lluvia le pesaba en la espalda como una manta demasiado mojada. Miguel conocía la noche y sus ruidos. La lluvia le hablaba de la misma manera que le hablaban los perros callejeros, con silencio y con hambre. Tenía frío hasta los huesos, y el olor del pan le hacía un nudo en la garganta. Cada paso suyo dejaba una pequeña explosión de charcos. De vez en cuando, levantaba la mirada hacia las ventanas iluminadas y anotaba mentalmente la distancia entre su cuerpo y el calor que habitaba dentro de esas casas. Era una distancia que aprendió a medir desde que tenía 9 años, y la casa dejó de ser un refugio. En la memoria de Miguel, su madre vivía todavía sentada en la cocina, enrollando una toalla húmeda con cuidado, hablando con voz baja para que el viento no se llevara sus palabras. La bondad es el único tesoro que nadie puede quitarte, le decía, apoyándole la mano en la cabeza con la fuerza de quien entrega una brújula. Miguel repetía esa frase como quien repite una dirección, una línea para no perderse. Esa noche, bajo la lluvia, la frase era todo mapa y reloj. Se preparó para comer. Tenía hambre desde la mañana, una hambre que no era solo de estómago, sino de quietud, de casa, de una cama que no chirriara. Sus dedos, enrojecidos por el frío, apretaron la bolsa. Sacó un pan, lo olfateó, y el vapor del calor le golpeó la cara, casi un espejismo de un hogar. Iba a morder cuando escuchó algo que no pertenecía al ruido de la lluvia, un gemido discreto, arrastrado por el viento entre las paredes de la calle. El sonido vino de un porche lateral, entre 2 locales cerrados. Miguel se quedó inmóvil. El pan en su mano dejó de ser importante en cuanto registró un segundo gemido, más claro, como si dentro de la lluvia alguien tratara de respirar con esfuerzo. Caminó hacia la sombra, guiado por el sonido y por una curiosidad que no sabía si era sana o peligrosa. La lluvia le pegaba en la cara. El mundo olía a tierra mojada y a humo lejano. El porche era pequeño, una boca de cemento bajo la luz intermitente de una bombilla que parpadeaba. Allí, acurrucada contra las escaleras, estaba ella. Una mujer mayor, con una chaqueta que había visto mejores tiempos, empapada hasta los huesos. Su cabello, plateado y enmarañado, se pegaba a la sien con gotas translúcidas. Sus ojos, grandes y grises, miraban al vacío como quien observa un río sin recordar por qué llegó hasta allí. Su piel se veía delgada y frágil, pero no había en ella la violencia de la degradación. Había pérdida, sí, y sorpresa, y una incredulidad triste por haber sido dejada a la orilla de la noche. Miguel la miró a los ojos y sintió que la lluvia hacía más pesada su propia respiración. El pan en su mano le pesó de pronto como una roca inocente. Un pensamiento antiguo, una lección de su madre, se le enredó en la lengua. La bondad es un tesoro. Tenía 3 panes, y la razón lógica le decía que debería comer hasta llenarse. Tenía frío, y la lógica, una vez más, abogaba por guardar la chaqueta, por resguardarse. Pero otro impulso, menos práctico pero más profundo, empujó su cuerpo hacia la anciana. La escena fue simple, sin dramatismos. Miguel se inclinó, depositó el pan en las manos temblorosas de la mujer y, sin pensarlo demasiado, desató la cordura de la chaqueta que llevaba.
La tela estaba empapada, pegada a su espalda, y el olor de la lluvia mezclado con el del pan le molestó la nariz por un instante. Con dedos torpes y rápidos se la puso sobre los hombros de la anciana. Ella arqueó las cejas, sorprendida, como si no recordara el gesto de ser arropada por primera vez en mucho tiempo. Su cuerpo, encogido por el frío, se relajó apenas unos centímetros. «No tenía que...», murmuró ella, las palabras casi consumidas por la lluvia. Su voz sonó como un papel húmedo. «Gracias, hijo». Miguel no respondió con una frase grandiosa. Solo se quedó allí, en el borde del porche, protegiéndola con su cuerpo, como quien pone una barrera entre el dolor y el otro. Su barriga gruñó y él lo sintió. Calentó sus manos con la respiración y miró los otros 2 panes en su bolsa, ahora tan visibles en la luz intermitente. Dividió el pan sin herramientas, con las manos. Partir aquella corteza dura no fue tarea fácil. La lluvia hacía que el papel de la bolsa se deshiciera y que el pan perdiera temperatura en sus dedos. Dio un trozo a la anciana y se guardó otro para sí, pero no lo comió. Lo sostuvo como quien sostiene una promesa, y con la mano que le quedaba libre, sostuvo la espalda de la mujer para que no se deslizara hacia abajo por el porche. Compartió su propio calor, aunque poco tuviera, apretando el cuerpo para que su pecho le hiciera de cobijo. Mientras la noche continuaba, la ciudad mostraba su doble cara. Las ventanas brillaban, las puertas cerradas, y la lluvia hablaba en un idioma doméstico. Miguel comenzó a saber intuir cuántos minutos se podían resistir al frío con cierta dignidad antes de que fueran demasiados. Miró los ojos grises de la mujer y creyó ver en ellos una chispa que pedía algo más que alimento. Pedía que alguien la mirara como a una persona a la que valía la pena cuidar. El tiempo estiró su pulso. Los autos pasaban, ignorantes de la escena. Un par de jóvenes bajo un paraguas se apresuraron, resguardados, sin notar la figura en el porche. Miguel trató de secarle el pelo con la manga de su chaqueta, y en un instante, la fragilidad del gesto le recordó la voz de su madre, lejana pero firme. La bondad es el único tesoro que nadie puede quitarte. Cada palabra de esa frase resonó en la madera mojada del porche y en su pecho. No era heroísmo. Lo que hizo fue sencillo y terrible a la vez. Eligió dar lo poco que tenía. Eligió soportar el frío y el hambre antes que dejar a alguien donde la noche podría hacerle daño. El sacrificio no fue teatral, fue una suma de pequeñas renuncias. Primero el pan, luego la chaqueta, luego la comodidad de permanecer en la periferia. En su lugar, quedó un calor compartido y un silencio lleno de semillas. Al cabo de un rato, alguien bajó la calle corriendo. Era un hombre con casco, una linterna y una chaqueta reflectante. No eran muchos. La ciudad no suele enviar mucho más que eso por una persona en el umbral de un porche. El paramédico se acercó. Evaluó la situación con manos profesionales que no querían mostrar emoción, y miró a Miguel. En sus ojos había reconocimiento. Ese reconocimiento que hace hueco en la garganta. No solo por la ayuda inmediata a la anciana, sino porque vio en el niño la exacta huella de la ciudad sin hogar. «¿Cómo está ella?», preguntó el auxiliar, con la voz más cálida que su equipo. «Temblaba mucho», dijo Miguel. «Le di pan. Le puse mi chaqueta». El hombre asintió. Con movimientos prácticos y breves, comenzaron a colocar a la mujer en una camilla improvisada bajo una manta térmica. Ella despertó un poco, confusa, pero cuando abrió los ojos y vio a Miguel aún junto a ella, sus labios se curvaron en una sonrisa que contenía la historia de su vida entera: agradecimiento, sorpresa y alivio. «Gracias, hijo», dijo ella otra vez, esta vez con más fuerza. «Que Dios te bendiga». La frase rozó a Miguel como una brisa. No era la primera vez que le deseaban bendiciones. Era la primera vez que la palabra caía sobre él con el peso de ser sincera. El auxiliar que la asistía,
hombre de manos curtidas y mirada rápida, miró la chaqueta empapada en el cuerpo de Miguel y sin pedir permiso se la quitó para dársela. «Toma», le dijo. «Está seca en la parte de adentro. No deberías quedarte así, muchacho». Miguel vaciló. La chaqueta era su escudo, aunque empapado. La vio como un objeto que pertenecía a su propio silencio. Pero el gesto del hombre no fue paternalista, fue práctico y urgente. En su mano apareció una pequeña suma de dinero, apenas suficiente para una comida caliente, y la dejó en las palmas de Miguel. No era caridad para humillar, era ayuda para sostenerse. Mientras colocaban a la anciana en la ambulancia, Miguel dejó que la luz roja parpadeante pintara su rostro. La lluvia continuaba, persistente, como si el cielo quisiera asegurarse de que nadie olvidara esa noche. Cuando la puerta se cerró y la sirena se perdió entre los edificios, quedó el olor de la goma quemada y del asfalto mezclado con el del pan. Miguel miró la bolsa vacía. Las manos le temblaron menos ahora, pero la sensación de haber dado lo más suyo dejó un hueco que no era inviable, una mezcla de alivio y vacío. Se quedó en el porche, viendo cómo la ambulancia se alejaba. No sabía si la mujer tenía familia, ni si la cuidarían. No sabía si los que remendaban la ciudad con migajas y mantas harían algo más. Solo sabía que, por unos minutos, su presencia cambió una situación que parecía condenada al olvido. En el reflejo de un charco, vio su propia cara. La lluvia le dibujaba líneas que podían parecer lágrimas. Respiró hondo. La noche parecía más larga de lo habitual, como si el tiempo quisiera medir la magnitud de lo ocurrido. Un hombre con traje pasó a lo lejos, protegido por un paraguas negro, pero miró en dirección del porche con una expresión diferente. No el desprecio acostumbrado, ni la indiferencia. Era una mirada que contenía preguntas sin respuesta. Miguel no la notó de inmediato. Su atención estaba en otra cosa, en el ritmo lento de sus pensamientos, en la frase de su madre que se le repetía en la cabeza, en el calor que ahora le daba la chaqueta prestada. Se metió la mano en el bolsillo y encontró el pequeño billete que le habían dado. Lo apretó entre los dedos y por primera vez en mucho, pensó en comprar algo que no fuera solo para calmar el hambre. Se imaginó una taza de chocolate caliente, un lugar donde sentarse sin mirar por encima del hombro. La ciudad siguió su curso. Las ventanas se cerraron, los peatones se cubrieron y la lluvia siguió borrando huellas. Miguel caminó unos pasos, con la chaqueta medio grande para su cuerpo, y sintió que algo dentro suyo había cambiado. No por la chaqueta o el billete, sino por la certeza de que su decisión de dar había tenido un efecto tangible. No sabía, sin embargo, si eso bastaría para que alguien diferente, alguien más allá de una ambulancia, se fijara en su vida. Mientras se alejaba, aún con las manos húmedas, escuchó detrás de él el eco de la voz de la anciana. «Que Dios te bendiga». Esa bendición no prometía dinero ni milagros, solo un reconocimiento. Y a Miguel le bastó ese reconocimiento para seguir caminando en la lluvia, aunque no supiera hacia dónde exactamente. En la distancia, el hombre con el paraguas negro apuró el paso y se detuvo a revisar su teléfono. Algo en su rostro decía que no iba a olvidar la escena. No era una promesa. Era una nota que quedaba en su memoria como una página marcada. Miguel no lo supo. Lo único que sabía era el peso de la chaqueta y la punzada del estómago. La noche seguía siendo larga y la lluvia una compañía constante. La calle se estrechó en sombras. Las farolas ya no eran solamente círculos de luz, sino ojos que parecían tallar la noche. Miguel pensó en su madre una vez más, en esa frase que se había convertido en brújula. Se dijo que la bondad no era algo que se gastara como dinero. Era más bien un semillero silencioso que, quizá con el tiempo, podría dar frutos. Guardó el billete en el bolsillo más interno, como si fuera un objeto sagrado, y empezó a caminar hacia donde el refugio nocturno ofrecía un rincón donde descansar.
No terminó de dar 2 pasos cuando la lluvia, insistente, se convirtió en un telón que ocultaba enseguida cualquier cosa que quisiera seguirse. Miguel se detuvo ante una vitrina cerrada. Miró su reflejo y se preguntó qué circo de coincidencias lo había puesto justo en ese porche, justo en esa esquina. Se habló en voz baja, como si hablara con la mujer todavía en la ambulancia. Mamá dijo que la bondad era un tesoro, murmuró. No sabía cuánto costaba darla. Sus palabras se perdieron en la lluvia. La noche, sin embargo, había registrado todo. Y en ese mismo segundo, un par de luces en la acera opuesta empezaron a bajar la velocidad. Un auto se detuvo unos metros adelante. Una figura dentro miró hacia atrás, y algo parecido a inquietud cruzó su rostro. El hombre del traje negro cerró su paraguas y se quedó mirando. No porque supiera aún que esa acción minúscula había sembrado una historia más grande, sino porque a veces la ciudad retiene fragmentos que luego se tejen sin aviso. Miguel siguió caminando. La chaqueta le iba ancha, pero la sensación de calor era nueva. En su bolsillo, el billete le daba la posibilidad de un pan más, y, sin embargo, no buscó inmediatamente un puesto. Caminó hasta un banco cubierto por un alero y se sentó, observando la calle mojada como quien busca pistas. Sabía 2 cosas con claridad. Primero, que no era un acto lo que definía a una persona, sino la constancia de las pequeñas decisiones. Segundo, que esa noche había hecho algo que no olvidaría. Mientras la lluvia le golpeaba la cara, pensó en las otras personas que la ciudad deja en los porches. Caras que podrían ser historias aún por contar. Pensó en la anciana con ojos grises y en el calorcito que le había dado con su propio cuerpo. Pensó en la bendición que le habían dicho, y pensó, también, en el hombre bajo el paraguas, en la mirada que había parecido guardar una pregunta. Se quedó allí, bajo la lluvia, sin comer, sin que la tempestad borrara lo ocurrido, sino más bien dibujándolo con más fuerza. La noche no había cambiado todas las cosas, pero había estirado una línea que quizá uniría, con el tiempo, a más personas. Miguel no lo sabía, pero en su decisión se había encendido una pequeña vela que la ciudad podría, si alguien la alimentaba, llevar a otros rincones. La lluvia continuó, y la noche no ofreció respuestas inmediatas. Solo dejó a Miguel con la chaqueta aún caliente en sus hombros, con el bolsillo cerrado, y con la sensación de que algo, una cadena, acababa de empezar. Se levantó del banco, ajustó la capucha que ahora le servía, y siguió camino por la acera que brillaba. Sus pasos eran lentos, medidos, como si la ciudad pidiera tiempo para procesar lo que acababa de ver. En algún lugar, más adelante, una puerta se cerró. En otro lugar, una luz se encendió. Y en la sombra de una esquina, alguien lo observó sin más palabras que una mirada que prometía preguntas futuras. El hombre del paraguas se quedó mirando unos segundos más, como quien guarda en la memoria una escena que no sabe qué hará con ella. No se fue de inmediato. Cruzó la calle y se detuvo frente al banco donde Miguel se había sentado. La lluvia, que seguía insistente, hacía brillar la tela del paraguas y dibujaba finas líneas de plata en el rostro del hombre. Levantó la vista y vio al niño con la chaqueta prestada, con el bolsillo que contenía un billete arrugado. Algo, una inquietud o una deuda de curiosidad, lo empujó a acercarse. ¿Estás bien?, preguntó el hombre sin rodeos, como si hubiera pensado la pregunta un buen rato antes de pronunciarla. Miguel lo miró con desconfianza y una cautela aprendida en años de calles. La lluvia le pegaba en la capucha, y el calor de la chaqueta ajena le recordaba lo que había perdido, más que lo que había ganado. Sin embargo, la mirada del hombre no era la de quien juzga. Era un gesto que contenía reconocimiento, y por debajo, algo parecido a culpa. Sí, respondió el niño corto. Estoy bien. El hombre asintió y, por un segundo, pareció dudar si conversar más.
Finalmente, dejó el paraguas en el costado y se sentó a una distancia prudente. «Vi lo que hiciste», dijo. «No todos se detienen en una noche así». Miguel sintió que la frase le golpeaba la memoria como una campanada tenue. No necesitaba elogios, necesitaba que la noche fuera menos anónima. El hombre se presentó como Ricardo, con una voz cuidadosa, y explicó que estaba ligado al hospital donde habían llevado a la mujer del porche. No dio vueltas. Preguntó por la anciana, por su nombre, y cuando Miguel dijo que no lo sabía, Ricardo compartió la noticia que traía. La mujer estaba estable, y decían que había recuperado recuerdos fragmentados. Su nombre era Mercedes, y alguien se había presentado como familiar. Ricardo dijo, con voz que intentaba no mostrar alivio, que la mujer estaba respondiendo mejor de lo esperado, y que él quería encontrar al niño que la había ayudado. Nada de esto, sin embargo, podía explicar la manera en que Miguel lo escuchó. Era la primera vez en mucho tiempo que un adulto llegaba con una oferta que no olía a lástima ni a caridad simbólica. Ricardo preguntó si podía acompañarlo al hospital, si podía darle un nombre, y si Miguel aceptaba, su número. Miguel, sorprendido, preguntó por qué le importaba a un hombre con traje. «Porque ella es mi madre», dijo Ricardo con una simplicidad que no admitía falsa modestia. «La busqué desde que me dijeron que había desaparecido. No sabía dónde buscar hasta que hoy me llegó la noticia de que había aparecido en el hospital. Si tú la ayudaste, quiero conocerte». Miguel permaneció en silencio. La idea de que la mujer de ojos grises tuviera a alguien que la llamara madre sonaba a historia ajena. Una familia era una estructura que Miguel conocía por imágenes recortadas, no por vivencia. Aún así, la oferta era concreta. El hospital podía dar más información, y Ricardo decía que quería agradecerle. En su cabeza, la voz de su madre, la de verdad, no la voz del recuerdo, volvió a repetirse. La bondad es el único tesoro que nadie puede quitarte. Miguel recordó la frase como quien recuerda una señal en la niebla. Asintió. La caminata bajo la lluvia hacia el hospital fue breve y tensa. Ricardo habló poco. Dejó que las calles hablaran por él. Explicó que su madre, Mercedes, tenía una vida sencilla, que últimamente había estado sola porque la familia se había distanciado por razones difíciles de explicar, pero que él siempre la había buscado cuando supo que había desaparecido. No dio explicaciones largas. Su corazón, de alguna manera, estaba en su boca y en sus ojos. Miguel escuchó, y en cada palabra fue acomodando la posibilidad de aceptar algo que, hasta esa noche, había parecido imposible. En el vestíbulo del hospital, la luz blanca y el olor a desinfectante parecían pertenecer a otro mundo. Mercedes estaba allí, en una cama junto a una ventana empañada por la lluvia. Cuando la vio, Miguel sintió que el mundo se condensaba en esa mirada. Sus ojos grises, más vivos ahora, lo reconocieron como quien reconoce a un faro. La mujer alzó la mano con esfuerzo y pronunció su nombre con voz ronca. No dijo gracias solo por moda. Dijo gracias con la densidad de la persona que recuerda que no todo está perdido. Ricardo se acercó y, sin formalidades, agradeció otra vez. Pero fue Mercedes quien insistió en algo que sorprendió a todos. Quería que el niño se quedara con ellos hasta que pudiera decidir qué hacer. Dijo, con una voz que mezclaba fragilidad y decisión, que no permitiría que la persona que la había salvado volviera a las calles por su culpa. Ricardo, mirándola, accedió sin titubear. «Miguel», le dijo entonces Ricardo con cierta inquietud y una honestidad práctica. «Puedo ofrecerte un lugar por un tiempo. No te prometo soluciones mágicas, ni un camino fácil. Puedo ofrecer comida caliente, alojamiento y la posibilidad de estudiar. También de que conozcas a gente que te puede ayudar a seguir adelante. Pero quiero que lo veas con tus propios ojos». Miguel escuchó cada palabra como quien escucha una promesa, sin saber si creerla.
Había una distancia entre lo dicho y lo vivido que le costaba atravesar. Había también la memoria de lo que había sido la vida con su madre. Una casa que ya no existía. Una charla con una toalla enrollada en la cocina. El ofrecimiento era una puerta y al mismo tiempo un riesgo. Una familia podía herir tanto como sanar. Aún así, la posibilidad de un refugio, de una cama caliente, de pan que no se enfríe antes de sostenerlo entre las manos, fue suficiente para que Miguel aceptara. Los primeros días en la casa de Mercedes y Ricardo fueron de ajuste lento. No todo era fácil. Había reglas, conversaciones prolongadas, una mesa con un timbre de disciplina que Miguel no conocía. Se levantaba temprano, ayudaba en pequeñas tareas, y aprendió a no hablar con cuchillo de silencio sobre su pasado. Las comidas, en un principio, le parecieron extrañas por la abundancia. No por exceso, sino por normalidad. Comió pan sin compartirlo inmediatamente y sintió un vértigo que no era culpa. Era la novedad de poder hacerlo sin miedo. Mercedes, por su parte, tenía una manera de ceder espacio sin pedir protagonismo. Le cosía parches a su chaqueta vieja, le preparaba una taza con cuidado, y cuando Miguel quería hablar, la escuchaba como si cada frase que brotara de él fuera un tesoro que debía colocarse en un estante. Ricardo, más práctico, buscó apoyo en servicios sociales, pero siempre con la moderación de quien no quiere imponer. Miguel se encontró, por primera vez en años, en un ambiente donde la palabra futuro no sonaba vacía. A medida que pasaron semanas, la desconfianza se fue transformando en curiosidad. Miguel empezó a ir una mañana por semana a una escuela nocturna, donde le enseñaban lectura y matemáticas básicas. Al principio se sentía torpe con las letras, pero sus manos, que conocían la dura tarea de partir pan con dedos entumecidos, aprendieron también a escribir su nombre con pulso más firme. Encontró en los adultos, a quienes conocía como vecinos sin nombre, a mentores que, con discreción, le daban herramientas. No fue un proceso lineal. Hubo días en que la nostalgia lo vencía, en que se levantaba con el impulso de marcharse y regresar a la calle que conocía. Sin embargo, la hospitalidad de Mercedes y la constancia de Ricardo hicieron que se quedara. Con el tiempo, Miguel descubrió que la ayuda que recibió no era solo para su propio beneficio. Ricardo y Mercedes le proponían opciones concretas y lo empujaban hacia la responsabilidad. Empezó a ayudar en pequeñas cosas de la casa, más por querer pagar algo invisible que por mera rutina. De a poco, la figura de su madre se volvió menos espectral. Ella apareció en los alimentos compartidos, en las noches de lluvia en la que la casa parecía más estrecha, en las tardes en las que contaban historias sencillas alrededor de una taza. La frase de su madre biológica seguía viva en su boca. La bondad es el único tesoro que nadie puede quitarte. El eco de esa frase era ahora un motor que lo impulsaba a poner un pie adelante cada mañana. Los años siguientes fueron una mezcla de estudio y de trabajo. Miguel completó la primaria gracias a profesores voluntarios y al apoyo de Ricardo, que facilitó tutores. Fue un progreso lento. Hubo materias que costaron, exámenes que hubo que repetir y noches en vela para terminar tareas. Pero la constancia fue construyendo algo sólido. Empezó a trabajar en turnos en una cocina comunitaria cercana, cortando verduras, lavando platos, aprendiendo el valor del trabajo que no busca aplausos, sino dignificar la vida propia y la de otros. Esa cocina se convertiría, años después, en el germen de su visión: brindar comida, abrigo y oportunidades a quienes la sociedad olvida. No fue un crecimiento individual. En la medida en que Miguel avanzaba, su mirada hacia las personas en situación de calle se volvía menos condescendiente y más exigente. La ayuda debía dignificar, no humillar. Debía ser acompañamiento y no solo dádiva. Se preguntó muchas veces qué habría pasado si nadie hubiese parado aquella lluvia.
Se preguntó, también, cuántas Mercedes quedaban en porches anónimos sin siquiera una manta para el frío. La pregunta se hizo proyecto. Con el apoyo de Ricardo y la seguridad emocional que le dio Mercedes, Miguel empezó a involucrarse en programas comunitarios. Colaboró como voluntario en un refugio local, aprendió a escuchar y a sostener, a no prometer aquello que no podía cumplir y a priorizar la dignidad de cada persona que atravesaba la puerta. Fue allí donde conoció historias que no eran la suya, pero que lo atravesaron con la misma intensidad. Hombres que habían perdido su trabajo, mujeres separadas de sus hijos, jóvenes que buscaban una salida. Cada historia era un recordatorio de que el gesto que lo llevó a poner la chaqueta sobre los hombros de alguien había sido una semilla con potencial para crecer en muchos jardines. Años pasaron. Miguel dejó de ser aquel niño de 12 años. La lluvia seguía cayendo algunas noches, pero su cuerpo ya no temblaba como entonces. Fue terminando estudios, encontró estabilidad laboral en organizaciones civiles y lentamente la ilusión que había germinado en la cocina comunitaria empezó a tomar forma concreta. Fundó, junto a un pequeño grupo de amigos y aliados, un proyecto llamado Puertas Abiertas. No fue una obra grandilocuente al principio. Fue un espacio pequeño en un local donado, algunas camas prestadas, una cocina, y la convicción de que la atención debía ser integral. Comida, abrigo, acompañamiento para empleo y educación. Miguel se encargó de las operaciones, aprendió a escribir proyectos, a buscar donaciones y a tender puentes con escuelas técnicas y proveedores. Puertas Abiertas no prometía milagros. Su misión era clara y humilde, dar dignidad y herramientas. En la comunidad, la iniciativa empezó a resonar porque no se quedaba en la asistencia puntual. Ofrecía cursos, alfabetización, talleres de habilidades y apoyo emocional. Fue un trabajo paciente y cotidiano, con noches de reuniones y días de logística complicada. Con el tiempo, lo que comenzó con una olla a fuego lento se convirtió en una red pequeña pero constante que, en la práctica, transformó la vida de muchas personas. Entre quienes llegaron a Puertas Abiertas, hubo 4 historias que se convirtieron en ejemplo del legado que una decisión puede dejar: Sofía, Carlos, Ana y Jorge. Sofía tenía 30 años la primera vez que cruzó la puerta. Había llegado con el cuerpo y el ánimo cansados por años de dependencias y una autoestima minada por la culpa. Le costó confiar. La confianza de tantos la había sido arrebatada. Miguel la recibió sin juicios y le ofreció, además de un lugar para dormir, un taller de reinserción laboral donde aprendió a ordenar sus días y a encontrar trabajos part-time. Con paciencia y con el acompañamiento de profesionales, Sofía empezó a sostenerse en una jornada laboral de medio tiempo. Más tarde, con un curso de panadería patrocinado por una ONG aliada, obtuvo un empleo estable en una panadería social. Su testimonio en el aniversario de Puertas Abiertas fue corto y profundo. Miguel me dio un lugar para caer sin que eso significara ser caída para siempre. Carlos era un veterano con manos fuertes y silenciosas cicatrices. Había salido del sistema de salud mental sin un plan claro y una vida rota por pérdidas. En Puertas Abiertas encontró, además de abrigo, la posibilidad de aprender un oficio de carpintería que le devolvió sentido y, con ello, un ingreso estable. Ahora, años después, Carlos lidera un pequeño taller de reparación y ofrece puestos de formación para otros usuarios del refugio. Su voz, cuando cuenta su historia, no busca pitanzas, busca que la sociedad vea el valor del trabajo honesto para recomponer una vida. Ana llegó con su hija de 4 años y con miedo a pedir ayuda. Era madre soltera, sin una red de apoyo que le permitiera volver a estudiar o trabajar. Gracias a un programa de cuidado infantil que Puertas Abiertas desarrolló en asociación con una escuela local, pudo cursar un ciclo formativo durante la mañana y trabajar en la tarde. Hoy, Ana tiene un empleo estable y su hija asiste a la misma escuela donde ella estudió. Su testimonio, entre lágrimas contadas, fue:
Cuando te devuelven la posibilidad de criar sin miedo, todo cambia. Jorge, en tanto, era un adolescente que pasó por la puerta en una noche fría, sin rumbo y con pocas expectativas. Se interesó por la informática gracias a un voluntario que enseñaba computación básica. Allí encontró un talento que no sabía que tenía: la programación. Con becas y esfuerzo, Jorge hoy estudia en una técnica y colabora como tutor para otros jóvenes del refugio. Su historia es la más reciente, la más fresca de esperanza. Estas historias no son números, son rostros que Miguel lleva consigo como medallas de responsabilidad. En el aniversario de Puertas Abiertas, Mercedes estuvo presente, con un abrigo nuevo que le tejió una vecina, y Ricardo miró desde el público con una mezcla de orgullo y distancia emocionada. Miguel, al hablar, recordó la lluvia y la chaqueta que dio en un porche hace años. No habló de sí mismo como héroe. Más bien explicó que Puertas Abiertas nació de una convicción sencilla. La persona que ofrece humanidad y continuidad con respeto está sembrando algo que puede crecer. El proyecto se fue fortaleciendo por alianzas. Una panadería local donaba excedentes. Una clínica ofrecía días de atención general y un grupo de voluntarios profesionales daba talleres. Sin exageraciones ni promesas grandilocuentes, la red sostuvo a quienes pasaron por ella. El éxito no era un cheque gordo, era el hecho de que alguien volvía a sonreír al recordar su nombre, de que una madre recuperaba la tranquilidad de sus hijos, de que un joven encontrara la llave de su propio potencial. Miguel aprendió también a mantener los límites. La ayuda debía ser acompañada de herramientas que permitieran autonomía. En el recorrido hubo fracasos. Hubo programas que no funcionaron, donaciones que fueron insuficientes, noches en que la lluvia golpeaba los techos con fuerza y había que arreglar goteras con manos adoloridas. Miguel y su equipo se enfrentaron a burocracias, a desilusiones y a pérdidas, pero cada revés servía para ajustar el rumbo, para repensar el acompañamiento y para recordar que el cambio verdadero es lento y requiere paciencia. Nunca prometieron que una sola acción resolvería todo. Sí prometieron estar, una y otra vez. Con el paso de los años, la voz de Miguel se volvió un puente entre quienes vivían en la calle y quienes podían ayudar. Hablaba en espacios comunitarios sin moralizar. Contaba las historias con cuidado para no exponer a nadie. Muchas veces citó la frase que había protegido su brújula: la bondad es el único tesoro que nadie puede quitarte. Lo decía no como un mantra vacío, sino como un recordatorio de que la compasión práctica, no la que se queda en redes sociales, sino la que aparece en la noche con una chaqueta, podía cambiar el curso de una vida. Hubo encuentros que cerraron círculos. Un día, en la inauguración de un nuevo dormitorio para mujeres en Puertas Abiertas, Mercedes subió al escenario y tomó el micrófono. Dijo, con voz temblorosa pero firme, que la primera vez que vio a Miguel no supo cómo agradecerle, que la segunda fue cuando vio que su hijo, Ricardo, no se había quedado en la distancia, y que la tercera fue cuando vio que ese niño, cobijado por su propia suerte y por la generosidad de otros, había decidido devolver esa posibilidad a quienes estaban aún en la sombra. Sus palabras despertaron una ovación sincera que no buscaba protagonismo, sino celebrar la cadena de solidaridad que se había tejido. En otra ocasión, el paramédico que la noche de la ambulancia le había dado la chaqueta apareció entre los asistentes como voluntario eventual. Contó en voz baja que había trabajado en muchas emergencias, pero que pocas le habían marcado tanto. La figura del niño empapado, ofreciendo calor, era la que ahora reclutaba a tanta gente a ayudar con menos pretextos. No había retórica, solo un llamado a la práctica. Esos encuentros ayudaron a cerrar una narrativa. La del niño que ignoró su hambre para ayudar era también la historia de una comunidad que aprendió a mirar.
No todo fue ternura y apoteosis. Hubo episodios que exigieron trabajo duro, personas que no quisieron recibir ayuda por orgullo, conflictos por recursos limitados, decisiones dolorosas sobre a quién priorizar en épocas de crisis. Miguel aprendió a decir no cuando la oferta era insostenible y a buscar soluciones creativas. Aprendió que la compasión responsable no puede ser improvisación permanente. Requiere estructura, planificación y, sobre todo, respeto por la autonomía de quienes se acompaña. Un día, muchos años después de la noche en el porche, Miguel volvió a caminar bajo la lluvia. Esta vez lo hacía con botas que no le mojaban los pies y con una mochila que cargaba material para una entrega a familias de la zona. Pasó por la misma esquina donde había encontrado a Mercedes y miró el porche con una calma que no era indiferencia. Era la certeza de que la memoria no se borra con el tiempo. Pensó en su madre biológica, en la toalla que ella enrollaba y en la frase que lo guiaba. Pensó en las manos que habían partido aquel pan en la noche y en las manos que ahora repartían bandejas en la cocina del refugio. La vida lo había llevado a abrir puertas que antes parecían cerradas. Cuando llegó a puertas abiertas esa tarde, encontró a Sofía enseñando panadería, a Carlos reparando una mesa, a Ana atendiendo a su hija en la sala de juegos y a Jorge dando una clase de computación. No era una escena perfecta, era una escena real. Miguel se detuvo un momento, observó y sintió gratitud. No era vanagloria, era conciencia de que una decisión había generado consecuencias de largo alcance. En una pequeña reunión posterior, un periodista local preguntó a Miguel cómo había hecho para transformar una experiencia personal en un proyecto con impacto. Luis respondió con simples palabras. No lo hice solo. Aquel que me tendió la mano, la persona que ayudé sin pensar en sí misma, una red de voluntarios, gente que creyó que la dignidad humana vale la pena. Empecé diciendo sí a lo que podía hacer, y seguimos diciendo sí, con trabajo y humildad. La historia de Miguel se volvió una invitación, no un ejemplo inalcanzable. Él mismo repetía que no era un héroe. Era alguien que tuvo la suerte de recibir una segunda oportunidad y decidió multiplicarla, con esfuerzo, lentitud y respeto por los tiempos de cada persona. A quienes le preguntaban por milagros, respondía que lo que veía era providencia en pequeños gestos. Una persona deteniéndose en la noche, una ambulancia llegando a tiempo, una casa dispuesta a abrir sus puertas. Nunca afirmó que la bondad garantizara riquezas o curas. Sí habló de la posibilidad real de cambiar vidas cuando la compasión viene acompañada de herramientas. Llegó un momento en que Puertas Abiertas tuvo que ampliar su trabajo. No para buscar créditos, sino porque la necesidad exigía más espacio y más programas. Con ayuda de donaciones locales, colaboraciones y la persistencia de su equipo, inauguraron una clínica de apoyo básico y una sala para talleres. La demanda seguía, porque la ciudad no dejaba de producir historias de pérdida y abandono, pero el proyecto demostró que la atención sostenida podía hacer la diferencia. Con el paso del tiempo, Miguel volvió a encontrarse con Mercedes en un día sin lluvia. Se sentaron en la cocina, con tazas de té, y hablaron de lo que había sido la noche del porche. Mercedes le dijo que, durante los días en que estuvo en el hospital, pensó en la sensación de ser sostenida por manos jóvenes, que la memoria le había dado fragmentos de calor que nunca antes había sabido valorar. Miguel, por su parte, le confesó que todavía sentía el hambre en días duros, pero que ese gesto inicial le había mostrado el camino que quería seguir. Una vida dedicada a la dignidad de otros. Tu madre me enseñó que las pequeñas acciones son semillas, dijo Miguel. Ella me dio una brújula. Mercedes sonrió y tomó su mano con fuerza. Y tú me devolviste la vida, murmuró ella. No era una afirmación literal. Era el reconocimiento de que ser visto puede salvar. Esas palabras se guardaron entre ellos como un pacto silencioso. La historia, sin embargo, no termina con Miguel y sus éxitos. Lo más importante ocurrió cuando Miguel se convirtió en multiplicador.
Cada persona que pasó por puertas abiertas y encontró una salida se volvió, a su vez, un actor de cambio. Sofía abrió una pequeña panadería social que donaba panes los fines de semana. Carlos formaba a nuevos carpinteros. Ana colaboraba en el programa de cuidado infantil. Jorge enseñaba computación a los jóvenes recién llegados. El efecto multiplicador, más que cifras, se medía en dignidad recuperada y en tránsitos que dejaban de ser nocturnos para convertirse en trayectorias de día. En una de las reuniones anuales, Miguel pronunció una frase que se volvió consigna en el grupo. No se trata de salvar a alguien de su vida. Se trata de acompañarlo para que recupere la capacidad de escribir su historia. Lo decía con humildad y con la convicción de que el acompañamiento sostenido, responsable y respetuoso, es la forma más coherente de amar al prójimo en un contexto urbano. Hubo momentos en que la lluvia regresó con fuerza y Miguel volvió a vivir noches que le recordaban el porche de su infancia. En esas noches no era él quien pedía ayuda, era él quien salía con un termo de sopa y mantas para distribuir en las calles. No porque quisiera ser recompensado, sino porque sabía que el gesto pequeño de aquella noche podía volver a repetirse en otras manos. Enseñó a su equipo que dar no es humillar, que la ayuda debe preservar la dignidad, y que, sobre todo, la compasión verdadera se parece a la constancia de la lluvia. Cae y humedece, pero también riega semillas. Con el tiempo, Puertas Abiertas se convirtió en un faro modesto en la ciudad. Un lugar al que llegaban personas en necesidad y desde el cual salían con herramientas para rehacer su día a día. No tuvo grandes titulares que prometieran soluciones rápidas, ni cifras infladas. Tuvo, en cambio, vidas que contaban que algo había cambiado. Miguel siguió recordando la noche en la que ignoró su propio hambre para ayudar a una anciana bajo la lluvia. No lo contaba para enaltecerse, lo contaba para mostrar que una acción, por pequeña que parezca, puede ser el primer eslabón de una cadena de compasión. Al mirar atrás, Miguel sabía que su camino no era un destino glorioso, sino una responsabilidad compartida. Recordaba con gratitud las manos que lo sostuvieron, la chaqueta prestada, el billete del paramédico, la casa de Mercedes y la insistencia de Ricardo. Y sobre todo, recordaba la frase que su madre le había enseñado en la cocina de su infancia. La bondad es el único tesoro que nadie puede quitarte. Esa frase no le había prometido riquezas materiales. Le había ofrecido una brújula para dar sentido a sus pasos. Tal vez, la lección más importante de todo el camino fue que la compasión no necesita grandes gestos para empezar. Solo necesita decisión en el momento justo. Miguel no había esperado aplausos esa noche lluviosa. Simplemente eligió ponerse en la piel del otro por un rato. Y esa elección, repetida y acompañada por otros, cambió muchas vidas. Si esta historia te conmovió y quieres seguir escuchando relatos que despierten esperanza y acción, suscríbete para no perderte la próxima. CTA corto. Hoy, cuando vuelves la mirada a tu propia vida, la pregunta que queda es simple y urgente. Si tuvieras solo 3 panes en una noche de lluvia, ¿qué harías? No hay respuesta única ni moralizante. Hay decisiones que podemos tomar ahora mismo. Si quieres poner algo en práctica hoy, haz esto. Compra una comida extra la próxima vez que vayas al supermercado y entrégala a alguien que lo necesite, o dona una prenda en buen estado a un refugio local. Un gesto pequeño puede ser la semilla de una cadena que transforme vidas. Al final, la historia de Miguel no es solo suya. Es la historia de quienes fueron tocados por una decisión sencilla y la multiplicaron con trabajo, con paciencia y con respeto. Es la posibilidad de que la próxima noche lluviosa no deje a nadie sin abrigo. Es un llamado a mirar, a detenernos y a ofrecer lo que tengamos, por poco que sea. Porque la compasión activa puede ser más potente de lo que aparenta. La lluvia sigue cayendo en la ciudad. En algún porche, en algún banco, siempre habrá alguien necesitado de una mirada que diga, «Te veo». Esa mirada, cuando se convierte en acto,
tiene el poder de transformar no solo una vida, sino muchas. Comparte esta historia, y si puedes, actúa hoy. Compra una comida extra, dona una prenda, ofrece tu tiempo a un refugio. La bondad no es un tesoro que se gaste. Es una semilla que, si se cuida, florece en más vida para todos.